Mi nombre es Juliet Gutiérrez, soy ingeniera ambiental y sanitaria. Vamos a presentarle en el día de hoy el tercer módulo que corresponde a la industria en la era circular. En el día de hoy, como mencioné, mi compañera Yurimey Guarín también va a estar apoyándonos en todo en este tercer módulo de la escuela. Bueno, como lo mencioné, este tema corresponde a la industria en la era circular. Digamos que lo que han estado desde el primer módulo se ha explicado un poco qué es la economía lineal y qué es la economía circular, ¿cierto? Entonces, digamos que la nueva economía del plástico surge de la necesidad de volver o digamos de repensar en el sistema mundial del plástico, la cual tiene tres objetivos que son que los plásticos no se conviertan en desechos, sino que se reincorporen, que vuelvan a la economía. También busca erradicar el desperdicio y la contaminación desde el origen. Y por último, también busca garantizar que el 100% de los envases plásticos se puedan reutilizar, reciclar o compostar de una manera más fácil y segura. Estos son los objetivos de la industria en la era circular. Esta frase por la codirectora de Unplastifi, Agustina Besada, que nos dice: no hay que eliminar el plástico de nuestras vidas, sino ver cuándo es necesario y cuándo podemos reemplazarlo. Esto nos pone a pensar un poco acerca de qué tan responsables debemos ser al momento de consumir, de hacer un uso, de comprar este tipo de residuo como es el plástico, ya que el plástico está presente en nuestra vida cotidiana, desde el cepillo de dientes, de la pasta dental, desde un gancho, desde un lapicero, y hay muchos de estos plásticos que son innecesarios, pero aún así nosotros a veces ilógicamente le damos un uso o un consumo. Entonces esta frase nos pone a pensar de que hay que saber cuándo es necesario y cuándo podemos reemplazar este tipo de residuos. En la nueva economía del plástico, dice, hay 40 empresas, grandes empresas, que se reunieron en el Foro Económico Mundial y firmaron un plan llamado la nueva economía del plástico. Esta determinación la tomaron empresas como Coca-Cola, Unilever, Danone, y esto propone reutilizar y reciclar mejor los envases plásticos. Por eso dice, hay que reducir su frase, o digamos el lema de esta nueva economía o de estas empresas que se reunieron fue: hay que reducir los plásticos para seguir obteniendo beneficios económicos. Con este plan también se busca que haya la esperanza de detener la crisis ambiental, porque ya sabemos que la mayoría de los plásticos y estudios demuestran que por el mal uso que le damos, estos tipos de plásticos llegan a los océanos. Los océanos, así como se muestran, como vemos en estas imágenes, hay criaturas que consumen el plástico, otras se enredan en ellas, como algunos peces, y por el consumo o digamos la cadena alimenticia que hay estos plásticos en micropartículas también pueden llegar a nuestros organismos. Entonces nosotros como seres humanos también nos vemos afectados de esta contaminación o del mal uso que le hacemos a los plásticos.
Como ya sabemos, la mayoría de los plásticos está hecho de petróleo y estos requieren energía para ser producidos. Pero cuando le damos, cuando estos plásticos entran en el consumo, nosotros comenzamos a comprarlo, a utilizarlo y de una manera también impactan a la vida silvestre de los ecosistemas. Como ya lo mencioné, hay estudios que demuestran que muchas toneladas, millones de toneladas de plástico terminan en estos océanos. Esta imagen que nos dice, los plásticos están en todas partes, mar, polo norte y montañas, y el único espacio que les quedaba era el aire. Y estudios demuestran que ya también lo han hecho. O sea, que ya estas micropartículas están en el ambiente, están en nuestros organismos, por lo le mencioné, por la cadena alimenticia, que nosotros consumimos el pescado, y bueno, que nosotros consumimos el pescado, y así de esta manera ellos pueden llegar a nuestro microorganismo, a nuestros organismos. Bueno, vamos a entrar en el tema del manejo del plástico en la economía lineal versus en la economía circular. Le doy la palabra a mi compañera Yuri May. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como lo hablaba pues nuestra compañera Juliet, todos sabemos que la economía circular, digamos, representa un modelo más sostenible y alternativo que la economía lineal tradicional. Entonces, cuando hablamos de esta economía lineal versus economía circular, en el tema de los plásticos es la manera en cómo nosotros podemos sacar esos plásticos de una economía lineal e incorporarlo nuevamente, e incorporarlo a una economía circular. Entonces sabemos que la economía lineal lo que busca es usar, fabricar, usar y desechar. Por eso es que nosotros vemos que casi pues todos los artículos o los productos elaborados con plástico pues son realizados, pues digamos su mayor componente se hace a través de petróleo como materia prima en su gran porcentaje, y sabemos que este es un material que es finito y lo que buscamos pues eso hace que después de su uso, pues no aprovechemos ese recurso, sino que después de su uso en una economía lineal, este residuo plástico pues es desechado en su gran mayoría, y simplemente estos residuos, al no tener pues digamos esa cultura en una economía lineal, ellos simplemente se desecharían, no tendrían ningún tipo de aprovechamiento o de reutilización. Es por eso que nosotros estamos viendo, o lo que nos comentaba pues nuestra compañera, es por eso que en esa economía lineal nosotros lo único que veríamos es lo que estamos viendo, porque no estamos todavía, es muy poco pues el avance que hemos tenido en este tema de la economía circular, y por eso es que vemos que todos estos residuos plásticos pues terminan contaminando muchos ecosistemas en nuestra tierra. Entonces cuando vemos pues la contaminación de los mares, de los ríos, por la mala disposición que le damos a este tipo de residuos. Bueno, actualmente, como les decía, el 98% de la materia prima utilizada para producir plástico se hace a través de un aceite que es virgen. Cada plástico tiene unas propiedades diferentes, por eso es muy importante que nosotros podamos identificar las características de cada uno de los plásticos, puesto que dependiendo de ello, pues así va a ser su mayor vinculación a esa economía circular. No todos ellos pues tienen la fácil adaptabilidad pues para adherirse a esta economía circular, puesto que sus componentes no son de fácil reciclabilidad. Eh, Hay diferentes tipos de plástico, entonces entre ellos tenemos el PET, el HDPL, que es el polietileno de alta densidad, el PVC, que es un tipo de plástico vinilo, tenemos el LDP o PEBD, que es un polietileno de baja densidad, el PP, que es un polipropileno, y el PES, que es un poliestileno. Entonces, muchas veces algunos implementos o algunos materiales o algunos productos son hechos a base de la
de varios componentes de estos plásticos, y lo que hace que en algunas ocasiones no puedan ser incorporadas a esa economía circular, puesto que el tema al momento de separarse, ese tipo de productos, pues no nos daría la garantía de que se puedan reciclar al 100%. En esta economía lineal, lo único que nosotros vamos a ver es encontrar los residuos plásticos se convierten simplemente en desechos y terminan como basura. Ya sea como lo decía ella, ya sea pues y terminan como basura y mal dispuestos, ya sea en la tierra, en el agua, y ahora actualmente en estudios que lo confirman, que lo vamos a encontrar pues también en el aire. Entonces de ahí la importancia de poder sacar este plástico que vemos que en la economía lineal no tiene ningún tipo de aprovechamiento y pasarlo a una economía circular que nos va a permitir a nosotros darle al plástico una nueva vida después de su uso. ¿Y cómo le damos a ese plástico esa nueva vida en esa cadena circular? A través de 4 formas lo podemos realizar. Y esas 4 formas nos va a permitir a nosotros devolverle esa vida, de ser un poco más sostenibles, y que se empiece a dar todo el proceso de una economía circular a través de este material, que es uno de los residuos que más generamos nosotros pues, en nuestro planeta. Una de las formas de nosotros poder incorporar ese material plástico a esa economía circular es a través de la reutilización. Y hablamos que la reutilización es darle otro uso a un paquete, a un objeto, ¿cierto? A un recipiente que nosotros hemos utilizado. Entonces, por ejemplo, como el tema de las botellas, se pueden usar una u otras veces, 1, 2 veces, 3 veces, las veces que nosotros creamos que las podemos reutilizar, pues también higiénicamente, cumpliendo pues todos los protocolos de higiene, las veces que nosotros las podamos reutilizar, en lugar de, pues, de que éstas se puedan disponer inmediatamente de un solo uso, pues a la caneca o a la basura. Y esta podemos utilizarla o reutilizarlas para diferentes actividades en la industria, en nuestra casa, de uso doméstico, de uso institucional. Entonces, lo que buscamos también de esta reutilización también nos dice que no es solamente utilizar de pronto esa botella que voy a reutilizar solamente pues del uso que actualmente le damos, que es un tema de uso casero, sino que también nosotros podamos reutilizarla también diseñando un esquema de recolección y de reutilización industrial, como lo que actualmente hacíamos anteriormente. Nosotros podríamos en un ideal de la economía circular, la idea es de que estas botellas pudieran ser retornables. De esa manera, pues también vamos a mitigar la gran producción y el alto consumo de este material plástico. Otra manera pues en la que nosotros podemos incorporar nuevamente el plástico sería a través de la remanufactura, que es otra forma de darle como vida a ese plástico que ya cumplió su vida útil, que fue un implemento del que fue usado, entonces este se encuentra, debido a que ya cumplió su vida útil, este objeto pues ya está usado, pues está roto, inclusive obsoleto, y a través de devolverlo a ese producto, nuevamente incorporarlo a su cadena, incorporarlo pues a la industria, eso nos va a permitir que a base de ese material que ya cumplió su vida útil, nosotros podamos repararlo, actualizarlo o simplemente producir otro implemento, pero con la misma calidad con la que fue creado ese que inicialmente pues ya cumplió su vida útil. Eso es lo que nos puede también ayudar pues a minimizar también el impacto en los recursos naturales. Pues el impacto que le vamos a dar a estos recursos va a ser menor, porque nos va a permitir que a base de la misma materia prima de objetos ya fabricados, poder extraer nueva materia prima para la generación de un mismo producto
del cual pues ya vamos a desechar. Otra de las maneras es a través del reciclaje mecánico, que es el que nos va a permitir a nosotros, que hoy en día, pues como lo decía, a veces es bastante limitado, pues este tipo de reciclaje, porque muchos plásticos actuales no se pueden volver a utilizar o pueden perder sus propiedades, lo que les decía. Porque al momento se diseñan esos plásticos, pues ya ahorita mismo, al momento de crear en la industria, se mezclan varios componentes, de los cuales unos sí van a ser reciclables, pero otros no, y lo cual no nos permite muchas veces tener en cuenta para fabricar la generación de nueva materia prima. Tenemos el reciclaje avanzado, que es una novedad en la economía circular, porque es aquel que nos va a dar la oportunidad, a diferencia del reciclaje mecánico, este nos va a permitir a nosotros que podamos de esos plásticos que ya están mezclados, que no podamos de pronto separar sus propiedades, que en un reciclaje mecánico normal no nos va a permitir. En este reciclaje avanzado, que sería pues digamos como el boom de la economía, en la economía circular para el plástico, el que nos va a permitir a nosotros separar todas las moléculas, poder diferenciar los componentes y a través de los polímeros de cada uno de estos plásticos vamos a poder desintegrarlos para luego combinarlos y luego formar un nuevo tipo de plástico, que es lo que nosotros ahora pues actualmente vemos cuando se están generando pues botellas plásticas de un plástico pues digamos de mucho menos densidad y que puede ser aún más fácil pues de biodegradar. Con este tema lo que queremos también es incentivar la importancia que tiene de nosotros empezar a generar conciencia sobre este tipo de residuos, que es un gran contaminante, puesto el tiempo que demora en el tema de la descomposición, y es empezar a cambiar el chip de esa economía lineal a pasar a esa economía circular que nos va a permitir a nosotros tener un manejo de ese tipo de residuos de una manera pues más sostenible, y nos va a hacer que pues esa práctica nos invite a separar estos plásticos, a poderlos entregar, a poder ser aprovechados y que estos pues se conviertan en materia prima para la generación de nuevos productos. Bueno, gracias compañera. Continuamos con el tema. Ya hemos hablado sobre la nueva economía del plástico, la industria en el plástico, y ahora vamos a entrar en el nuevo ciclo del plástico. O sea, que la industria, ¿qué está buscando con todo esto, con el tema de la economía circular, con la nueva economía del plástico y ahora con el nuevo qué hacer o qué uso se pretende darle a esto de plástico? En la economía circular, los productos se diseñarán teniendo en cuenta lo que le ocurrirá después de su uso. Es decir, el objetivo principal es que los materiales nunca pierdan su valor. Es por eso que se busca la devolución de los recursos. El objetivo es limitar al máximo la extracción de los recursos finitos de la naturaleza. En el caso del plástico, el recurso natural es el petróleo. Por lo tanto, los plásticos nuevos se fabricarán a partir de los plásticos viejos o materiales de fuentes renovables. Aquí le damos unos ejemplos por cada tipo de plástico: PET, polietileno de alta densidad, el PVC, cómo es el plástico de su origen, que fue fabricado, y al momento de ser reincorporado en la economía circular, cómo vuelven al consumo, o cómo se recicla este producto, ¿cierto? Están los ejemplos. Del PET se puede sacar, se puede reciclar y se puede nuevamente diseñar o fabricar chaquetas, abrigos. Del polietileno de alta densidad podemos
se puede fabricar nuevamente, dice banco de mesas, artículos de limpieza. Del PVC se pueden reciclar y diseñar, fabricar suelas de calzado, cercos de separación. Del polietileno de baja densidad se puede fabricar nuevamente membranas aislantes de la humedad, sillas, bueno, o bancas. Del polietileno se pueden fabricar productos como baldes, cepillos de limpiezas, y del poliestireno, que muchos de los consumidores lo vemos como el plástico que menos se puede, o desconocemos que se puede reciclar, y estos se convierten en productos de un plástico flexible, como son los ganchos de ropa o las reglas. Bueno, con todo esto, digamos que es muy importante que nosotros los consumidores sepamos cómo hacer la separación adecuada de estos residuos, porque no todos los plásticos se pueden reciclar, y la falta de conciencia ciudadana hace que muchos de los residuos recuperados ya estos están contaminados con otro tipo de material, y lo que aumenta que al momento de hacer su proceso de reciclaje aumentan los costos de su proceso. Es decir, y algunas veces hay que volver a utilizar materia prima inicial para volver a fabricar. Entonces, es por eso que nosotros debemos de hacer una buena separación de los residuos. Lo que es, a veces desconocemos de que el plástico donde viene el aceite, es reciclable, y sí es reutilizable, pero no es reciclable, porque el material con que está inicialmente impregnado es un material muy difícil de quitarlo del producto. Entonces lleva un proceso más tedioso y un poco más costoso para volver a fabricarlos. Bueno, le damos la palabra a la compañera Paula, que tenemos conocimiento de que hay una invitada especial. Bueno, buenas tardes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta por parte de los asistentes, algún comentario. Para hacerle una pregunta, nosotros estamos reciclando el plástico. Quiero contarles una anécdota. Yo he visto en televisión, en radio, televisión, como yo no estoy viendo noticias, están llenando mucho plástico en los océanos, en las montañas, y se está calentando mucho el planeta. En un informe recién el pasado mes de agosto, y tenemos que cuidar el planeta, y hay que memar mucho plástico en todo el mundo. Hay que hacer conscientes la invitación para reducir el plástico y así salvar el planeta, porque lamentablemente el calentamiento global se aceleró de aquí al 2030. ¿Cómo podemos hacer una resolución para que las personas sean incluyentes para que reciclen el plástico? Hola, buenas tardes. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Juan Carlos P. Morales. Yo soy director general y creador de JC Informa Televisión, y yo tengo el espacio Interacción Incluyente. Ok, bueno,
Carlos. Resulta que tienes toda la razón. Hay mucho plástico abandonado en los mares, en los bosques, en los fuentes naturales, en las fuentes hídricas, y eso es catastrófico. Pero es importante hacer una aclaración y tiene que ver con que el calentamiento global no, digamos que no está relacionado con estos plásticos que están en el mar. Sin embargo, esa contaminación sí afecta a la fauna, la flora, la calidad del agua y muchas otras cosas. El calentamiento global está más relacionado con emisiones de CO2 a la atmósfera, por ejemplo, los carros, el transporte de los productos, las mismas fábricas. Esas emisiones que hacemos hacia la atmósfera son las que empeoran esta problemática que tiene que ver con el calentamiento global. ¿Qué hacemos con los plásticos? Pues definitivamente tiene que haber una conciencia de nosotros como consumidores para participar en la garantía del cierre de ciclo de esos plásticos. Definitivamente esa tiene que ser una misión de todos. No sé si... Y dos cosas más ya para terminar mi intervención. La primera, yo he visto en el canal Zoom hace unos días antes una campaña del plástico de la Fundación Más Viva, y la segunda, las personas hay que aprender a reciclar el plástico, así salvamos los mares, el agua y las montañas para que el planeta sobreviva por muchos años más. Claro que sí, tienes toda la razón. Bueno, Paula, te doy la palabra para que presentes a nuestra invitada entonces. Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña Luisa Fernanda Rivero. Luisa es comunicadora social y periodista, magíster en responsabilidad social y sostenibilidad. Actualmente se desempeña como jefe corporativa de sostenibilidad en el grupo Plastiline con las comunicaciones de sostenibilidad internas y externas a su cargo. Bueno, es una apasionada de la sostenibilidad. Agradecemos tu participación el día de hoy, que hayas aceptado esta invitación, y bueno, te dejo con los asistentes a esta Escuela de Economía Circular. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que están conectadas. No alcanzo a ver cuántos somos aquí en el auditorio, pero bueno, estoy muy emocionada de poderles dar esta charla y que conversemos un poco. Esto a mí me apasiona y bueno, espero que aprovechemos este tiempo al máximo para que podamos conversar juntos. Les voy a compartir pantalla y a ver, espero esto funcione muy bien. Aquí estamos. Bien, ahí ya ven mi presentación, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esta charla de hoy la hemos llamado La industria en la era circular. Ya me presentaron, yo soy Luisa Rivero, definitivamente apasionada por este tema de la sostenibilidad en todos los aspectos, en la vida, en el decir y en el hacer. En el deporte, practico acroyoga, estoy certificada en esto y pues trabajo en el mundo del plástico hace un poco más de 3 años largos y bueno, aprendiendo de este mundo que todos los días tiene algo para nosotros. Yo quisiera arrancar esta charla retomando algunos conceptos. Yo sé que esto es una escuela de economía circular y que seguramente sesión 1, que es economía circular, sesión 2, economía circular, pues bueno, yo no voy a dejar de retomar este concepto porque quiero que partamos de él para lo que vamos a ver hoy. Entonces, la economía circular no es otra cosa que un modelo que los seres humanos hemos reaccionado que debíamos implementar y está basado en el funcionamiento normal de la naturaleza. Somos los únicos seres del planeta que generamos residuos y por mucho tiempo despreocupadamente generamos esos residuos. Entonces hoy en día, hace unos años nos empezamos a preocupar por esto y es netamente copiar el modelo de lo que la naturaleza hace normalmente, ¿cierto? Que es reincorporar unos desperdicios o unos residuos, pero reincorporarlos nuevamente en los ciclos. La economía circular nos invita
a transformar patrones de producción y de consumo. Eso es muy importante porque no es tan fácil de la noche a la mañana empezar a hablar de economía circular cuando no nos han enseñado desde el comienzo, y hablemos de generaciones. No es lo mismo la generación de nuestros abuelos, que de alguna manera, pues yo me acuerdo en la casa de mis abuelos, uno iba y consumía y a la basura, y esa basura se le hacía un nudo y al camión de la basura, y nadie se preocupaba pues por qué iba a pasar con eso. En la casa de nuestros padres de pronto un poquito, no mucho, pero ya hoy en nuestras casas es inconcebible que no pensemos en qué va a pasar con esos residuos que estamos generando. Ya incluso alcanzamos a tener hasta 3 canecas en nuestras casas. Entonces, esos patrones de consumo han venido cambiando, y por supuesto desde este lado, desde la industria, pues también han cambiado esos patrones de producción. La economía circular nos invita a mantener la utilidad de los productos y los recursos. El planeta es el mismo que tenemos hoy al que vamos a tener en 10 años, pero los recursos no alcanzan para toda la gente que habita en este planeta. Entonces debemos mantener la utilidad, alargar la vida útil de esos productos, y pues es un ciclo continuo, ¿no? Entonces quiero traer estos mensajes para que arranquemos por ahí y empecemos a conversar sobre lo que en la industria estamos haciendo frente a la economía circular. Antes de eso, yo quiero que nos pongamos un poquito en contexto, y venía diciéndoles que de pronto el término de economía circular hace unos años pues ni existía, y migrar hacia la economía circular de pronto nos cuesta un poco de trabajo pasar de la palabra a la acción, pero ponernos en contexto es darnos cuenta que la población en un periodo determinado de nuestra historia creció exponencialmente, como lo estamos viendo ahí en esa gráfica. Creció, hubo revolución industrial, hubo crecimiento de la población, y eso no en vano, pues trajo unas consecuencias. Cuando de repente el mismo planeta que había para 3 gatos se multiplicaron y ya no eran 3 sino 3000, pues el mismo planeta se va quedando corto y nos dejamos tomar ventaja de algunas cosas. Ese crecimiento trajo consigo estas consecuencias. La primera de ellas, generación de desechos. Para nadie es un secreto que entre más gente, pues más desechos se generan. Sobre todo porque nuevamente nos dejamos coger ventaja de la generación de los desechos y no nos preocupamos hace 50 años sobre qué iba a pasar con todo lo que en nuestras casas estábamos generando, sino que pues para relleno sanitario, y algún día los rellenos sanitarios, pues no sé, se acabarán o explotarán o algo va a pasar, pero nadie se preocupó por eso. Esa generación excesiva de desechos trajo consigo también, el crecimiento de la población trajo consigo una mayor demanda de alimentos, que es lo que vemos aquí a mano derecha. ¿Esto qué significa? Que hay más gente, entonces hay más industrias produciendo más comida, más empaques, más elementos, más carros, más de todo, pero en el mundo de los alimentos, ese crecimiento en la demanda de alimentos también trae como consecuencia un desperdicio en los alimentos. Entonces, se produce una cantidad de comida que no alcanza a llegar a todos los sitios de la manera correcta o rápidamente, y entonces empieza a haber desperdicio, y ese desperdicio, mis amigos, quiero contarles que también contribuye al calentamiento global. Uno de los aportes más importantes también, ahorita que cuando entré estaban hablando del cambio climático, uno de los aportes al cambio climático es el desperdicio de los alimentos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque cuando alguien se inventa el plástico, y más adelante lo vamos a ver, se lo inventa para solucionar una problemática de desperdicio de alimentos en la protección de los alimentos, para facilitar que el alimento pueda durar no 3 días consumible, sino que pueda durar muchos días más mientras llega desde donde se produce hasta donde se consume, para facilitar el transporte. Bueno, para una cantidad de cosas nace el plástico. Lo que pasa es que el ser humano no le supo dar el uso, empezamos a consumir desaforadamente, y esto pues nos trajo una problemática que para nadie es un secreto, que es el tema de la contaminación, ¿no? Entonces, ese tema de los residuos empieza a volverse la columna vertebral de la problemática, porque es que aquí no estamos hablando del material per se, ni del vidrio, ni del aluminio, ni del plástico, estamos hablando de nosotros como seres humanos,
qué estamos haciendo con esos residuos. Yo les quise traer estas cifras también para que vayamos como entrando en materia de nuestro contexto colombiano. En Colombia se generan aproximadamente 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año. 12 millones de toneladas. ¿Qué nos trae esta cifra? Nos dice que además el 60% de sus residuos son orgánicos. ¿Esta cifra a qué nos invita? Que hay un 60% de oportunidad de trabajar en unos residuos orgánicos, o sea, que no quiere decir que si hacemos bien la tarea con el 40% de los aprovechables y separamos en casa y somos juiciosos y entregamos al reciclador, nos olvidemos de del 60% de los residuos orgánicos. Hay una tarea importante en los residuos orgánicos y yo los quiero invitar hoy a que composten en su casa. Es muy sencillo y es una tarea que nos ayuda a que lo que yo genero en mi casa no se vaya para un relleno sanitario, a descomponerse allá y a generar gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Entonces el reto es un poquito más hacia los orgánicos, pero no vamos a descuidar, por supuesto, el 40% de los residuos aprovechables. De estas 12 millones de toneladas, más del 85% va a relleno sanitario. Dios mío, más del 85% de nuestra plata se está yendo a relleno sanitario. Más del 85% de nuestra plata se está desperdiciando allá, porque mucho de ese 85% que va a rellenos sanitarios lo podríamos rescatar antes de que llegue a rellenos y hacer algo con eso y darle una nueva vida. Y además hay una cifra que me gusta mucho, que es que más del 65% de estos residuos se generan en las grandes capitales. Entonces no sé de dónde nos estarán acompañando ustedes hoy, pero si estamos en la capital, en grandes capitales tenemos una responsabilidad importante que pesa el 65%, pero ojo, si estamos en municipios, la responsabilidad del porcentaje restante es igual de importante, porque cuando uno genera grandes cambios en poblaciones pequeñas, los impactos se notan más. Entonces, si yo tengo una comunidad más pequeña y todos hacemos bien la tarea, el impacto se va a notar más que si ese mismo número de personas hacen bien la tarea en una gran ciudad donde representan un porcentaje muy pequeño. Entonces la invitación es, no importa si estamos en grandes capitales, en municipios, en veredas alejadas, aquí la oportunidad es para todos de hacer la tarea bien. ¿Listo? Esta imagen siempre la traigo a mis charlas porque me genera una serie de sentimientos encontrados. Esta imagen me gusta y no me gusta. Pero al final como que termino siempre poniéndola y les voy a contar por qué me gusta y no me gusta. Me gusta porque nos da pie para conversar sobre este tema. Pero ¿qué no me gusta? No me gustan muchas cosas. Primero, no me gusta el título. ¿Cuánto dura tu basura? ¿Por qué no me gusta el título? Porque es que en la economía circular no existe el concepto de basura. Entonces, la segunda invitación que les hago, la primera que les hice, compostar. La segunda que les hago es olvidémonos de la palabra basura. Yo no hago sino corregir, miren, a mi abuelita, desde mi abuelita, y entonces ella ya no dice la basura, sino los residuos. Pero eso es una ganancia, porque es que empezamos a creernos que todo lo que generamos es basura, 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 y nos convencemos de que es basura. Y no es basura. Entonces son residuos que unos se puedan aprovechar, que otros definitivamente no se puede hacer nada con ellos, pero son residuos, ¿de acuerdo? Entonces no me gusta la palabra basura, pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué no me gusta tampoco? No me gusta la imagen del mar. ¿Quién dijo que una camiseta, una prenda, su final de vida es en el mar? ¿Quién dijo que el final de vida de una bolsa de plástico es en el mar? O el de una pila en el mar. Ninguno de estos residuos que están ahí en ese dibujo deberían estar en un mar. No se hicieron ni se fabricaron para que terminen en el mar. Todos ellos deberían estar o en una cadena que nuevamente los reincorpore, o definitivamente si ya no hay nada que hacer, pues en un relleno sanitario que tiene igual pues su tratamiento, digamos, como formal y adecuado para el ambiente. Pero nada de esto debería estar en el mar. Entonces eso es lo segundo que no me gusta de la imagen. Y bueno, de las cosas que me gusta es la cantidad de años que le ponen a esta información de cuánto se demora en degradarse. El que menos se demora 30 años.
lo cual ya es bastante tiempo, ¿no? Es un tiempo importante para considerar, no porque se demore 30 años, entonces igual yo me voy a dejar de preocupar. El que se demore 450 años o 1000 años, pues es un producto que se hizo para durar mucho tiempo, hecho de unos materiales que están pensados para durar mucho tiempo, y ahí es donde tenemos que sacar el provecho. Entonces, si una prenda sintética se demora 40 años en degradarse, pues yo, ¿por qué no aprovecho esos 40 años y le doy 40 nuevas vidas? O a las pilas le doy un tratamiento para que esos 1000 años que se demoran esos materiales en degradarse, pues se degraden correctamente y se puedan reincorporar dentro de un ciclo. Entonces, la reflexión aquí es: nada de lo que generamos es basura. 2, nada debe ir al mar. Y 3, la cantidad de años que se demora un material en degradarse debería ser el potencial de aprovechamiento de ese material en lo que llamamos la economía circular. Quiero hablarles o poner sobre la mesa estos 3 mitos, porque los vamos a conversar durante la charla. Primer mito: el único responsable es el consumidor. Uy, ustedes no se imaginan cada cuánto yo escucho esto. Es que la industria cree que solo los consumidores somos los que somos responsables. Bueno, ya vamos a mirar si eso es verdad o no. Segundo mito: la industria se desentiende de la problemática y el problema de los residuos es solo del ciudadano y la industria quiere seguir produciendo. Segundo mito. Y tercer mito: eso de la economía circular es como para extraterrestres. Eso es para los expertos, eso es para la gente que estudia eso y está súper lejos de ser una realidad. Vamos a ver si esos 3 mitos realmente son mitos, son realidades, o podemos definitivamente derrumbarlos el día de hoy. Entonces, entrando en materia, ¿qué estamos haciendo desde la industria plástica para contribuir a que la economía circular deje de ser una teoría y sea una realidad? Pero antes, quiero invitarlos a que veamos este video. Mientras se los voy poniendo, imagínense cómo sería nuestra vida sin los empaques de plástico. Aquí estamos hablando de la industria plástica. Entonces, quiero que mientras lo pongo se imaginen y ya conversamos sobre lo que significa eso. Vamos a ver si me funciona aquí. Yo no sé. Gaby, porfa, confírmame si estamos viendo la... Sí, señora. Listo, perfecto. Escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha, no. No pasa nada, no importa que no se escuche, no tiene... Perfecto. Bueno, difícil imaginarnos la vida sin los empaques, ¿no? Y me encanta poner este video, así como me encantan las presentaciones, poner la imagen de esa que no me gusta y que me genera confusión. Porque imagínense cómo sería ver cuando en este momento en la situación nos están amenazando el sector plástico, que los empaques, que mucho plástico, que en todo lado plástico, tal. Nos olvidamos de para qué se hizo el plástico. Acuérdense que les conté, la población crece, empieza a haber una demanda de alimentos, necesitamos reducir el desperdicio de alimentos y para eso se crean los empaques de plástico. Porque además es un material liviano, entonces facilita muchas cosas. Pero cuando empezamos ahorita, en esta era, a criticar o a señalar y amenazar este material, nos ponemos a pensar en este video y decimos, oiga, y entonces la carne, ¿cómo llegaría a mi casa en buenas condiciones? El queso, el material plástico se hizo para proteger los alimentos
y contribuir a un tema de inocuidad, de salubridad, de salud pública, de un montón de cosas. Entonces este video me parece muy divertido, es a veces un poco exagerado, pero imagínense de verdad que el queso, la leche, las carnes, todo no vinieran en empaques plásticos. Seguramente la historia sería diferente de cómo recibimos los alimentos en nuestra casa. Entonces, desde la industria plástica tenemos retos enormes. Eso sí, no lo duden. Todos los días nos enfrentamos a grandes retos, pero estamos preparados para ellos. O nos estamos preparando, porque decir estamos preparando puede ser un poco desafiante, ¿no? Pero nos estamos preparando. Todos los días estamos pensando en cómo asumir esos retos. Las dinámicas familiares cambiaron. Cuando en la casa de nuestros abuelos se compraba una arroba de arroz y alcanzaba para toda la familia porque eran 5 o 6 hijos y los nietos y las esposas y todo el mundo, hoy en día, por ejemplo, es mi caso, pues yo vivo sola, entonces yo no compro una arroba de arroz. Pero bueno, el arroz, digamos que si no hubiera arroz por libra, pues yo compraría la arroba y lo que me dure la arroba de arroz. Pero no todo el mundo tiene esas posibilidades, sobre todo en un país como el nuestro, donde la gente tiene que consumir en pequeñas cantidades porque su flujo de caja no le da para más. Pero desligando un poco el tema de los granos y los alimentos que pueden aguantar un poquito más, pensemos en las verduras. Quiero que sepan de antemano que nosotros en la industria no estamos de acuerdo en que una granadilla se empaque en un plástico, eso no tiene sentido. En que se pele una mandarina y se empaque en un plástico, eso no tiene sentido. En que nos pelen un coco y nos lo vendan, eso no tiene sentido. No vamos a llegar a esos casos exagerados y porque aquí no se trata pues de defender lo indefendible, no. Realmente queremos ser objetivos y cuando el material sea la mejor opción, ahí es donde debemos estar. Entonces las dinámicas familiares cambian. Yo no necesito comprar una lechuga completa porque me toca repartirla con todos mis vecinos. A mí se me daña una lechuga completa o una espinaca, un racimo completo de espinacas. Y por eso es que empiezan las empresas a pensar en las dinámicas de ofrecer porcionados los alimentos. Esto en el caso pues de las verduras, pero pensémoslo también para los productos de aseo. Ya nos venden el pote de shampoo, pero también nos venden los sachets pequeñitos. Y los retos están de la industria en cómo satisfacer esas necesidades del consumidor, eso que se va dando en la dinámica del consumidor, y cómo hacerlo bien para que eso no se nos vuelva un problema después en la generación de los residuos. Porque es que gestionar un empaque de una arroba de arroz es más fácil que gestionar, por ejemplo, una bolsita de las de azúcar que nos dan con el tinto en la cafetería. Gestionar esos empaques es diferente, la logística, absolutamente todo, pero en esos retos estamos trabajando todos los días la empresa. Entonces les voy a hablar desde 3 perspectivas: qué estamos haciendo en la industria frente a la educación ciudadana, frente a la toma de decisiones y frente a un tema que nos encanta, y es que nos regulen, pero no que nos prohíban, porque creemos que el camino no es la prohibición. Entonces, en el primer tema, educación ciudadana, les vengo a explicar este hermoso diagrama que me encanta para entender por qué es tan importante, y empecemos a desmitificar que el ciudadano es el único que tiene la responsabilidad. No es el único. Todos tenemos la responsabilidad, pero sí es un actor importante. Entonces, aquí a mano izquierda tenemos la separación de los colores de las bolsas en nuestro país. Bendito Dios, desde este año, por lo menos en todo el país, separamos blanco, negro y verde. Antes era que la caneca azul para los plásticos, en otra ciudad por allá le echaban en los morados. Esto era un desastre. Ustedes no se imaginan cómo abordábamos a las asociaciones de recicladores en las diferentes ciudades y encontrábamos que no había por dónde educar al consumidor, porque era como una microeducación. Llega al ministerio, nos sale con esto maravilloso, blanco, negro y verde para todo el país, y eso nos ayuda mucho, porque la comunicación y la educación, entonces empezamos a reforzar todo lo aprovechable en la blanca, en la blanca, en la blanca, limpio, seco, limpio, seco. Pero esto es muy importante porque les quiero explicar el gráfico de la derecha. Entonces, tenemos 2 escenarios. A mano izquierda, un escenario en donde la recogida de los residuos es mixta. Es lo que no queremos ver en nuestro país: el reciclador escarbando de la basura, mirando a ver qué rescata. Esa es la recogida de la mano izquierda. Cuando yo recojo los residuos mixtos
y tengo que en esa mezcla hacer la separación de qué es aprovechable y qué no es aprovechable, entonces tengo los siguientes resultados. 6% de ese material lo puedo reciclar. 57% lo puedo transformar a través de recuperación energética. Y el 37% definitivamente está vuelto nada y no puedo hacer nada con él y lo tengo que mandar al relleno sanitario. Ese es el escenario de cuando no hacemos tan bien la tarea. Pero el escenario de la derecha es cuando hacemos muy bien la tarea y separamos nuestros residuos. Una recolección selectiva. Esa recolección selectiva que yo hago me permite que el 62% de esos residuos se reciclen. Pasamos del 6% al 62%. Solamente con hacer bien la tarea en nuestra casa. Metámonos eso en la cabeza. Hacer bien la tarea en la casa. Luego pasamos de que en la versión anterior el 57% se iba para recuperación energética, que también es pues rescatar esos residuos, y aquí pasamos en este escenario a un 21%, que también es, perdón, 27%, que también es bien importante. Pero el mejor resultado es que pasamos de enviar residuos del 37% a los rellenos sanitarios, porque ya no pude hacer nada con ellos, al 11%. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos, reducir esa cantidad de residuos que van a rellenos, porque todo eso contribuye al cambio climático, todo eso nos está generando enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Entonces, hacer la tarea en casa, para cuando sus papás o sus abuelos les pregunten, ay, pero ¿para qué si el camión se lleva todo mezclado? Pues hagamos la tarea juiciosos y busquemos al reciclador y le entregamos antes de que pase el camión de la basura. Yo quiero evitar que se vaya la mayor cantidad de material aprovechable a la basura. Y a la basura, no, acuérdense que esa palabra no existe, al relleno sanitario. Y lo estoy pensando no solamente en el plástico, o sea, por supuesto que esto es un estudio de plásticos, pero pensemos en que si hacemos bien la tarea con la lata de la cerveza o con la botella de vidrio, igual nos va a traer estos resultados. Entonces eso en cuanto a educación ciudadana, pero también en educación ciudadana, ¿qué estamos haciendo desde la industria plástica? Estamos enseñándole al ciudadano de a pie, sí, pero también a las empresas, sobre todo este tema de los biodegradables. Quiero contarles y desmitificar algo que no estaba escrito dentro de los mitos, pero desmitificar que la solución a la problemática son los biodegradables. No quiero confundirlos, pero les voy a explicar por qué no son los biodegradables la solución. Primero, los biodegradables tienen que tener unas condiciones específicas de pH, de temperatura. Yo no soy ingeniera química, pero deben tener unas condiciones específicas para que esa biodegradación se dé. Y además les quiero contar que en el mundo de los plásticos hay diferentes tipos de plásticos. Hay unos plásticos que son de fuentes renovables, que son los que encuentran en la parte superior de ese diagrama, y unos que vienen de fuentes no renovables. Ejemplo, en los renovables, uno que viene de la caña de azúcar o de la fécula de maíz, renovables. Y no renovables, todos los plásticos tradicionales de fuente fósil. Pero también en el mundo los renovables y no renovables se nos mezcla con otro mundo que son los biodegradables y los no biodegradables. Yo puedo tener, para sorpresa de ustedes, plásticos hechos de fuente fósil que sean biodegradables o plásticos que sean de fuentes renovables y que no sean biodegradables. Entonces, no necesariamente la solución es volver todo biodegradable, porque la problemática se nos traslada. Entonces, la problemática ya no es los rellenos sanitarios ni la falta de reciclaje, sino la problemática es qué hago yo con todos esos materiales compostables o biodegradables. Nuestro país apenas está trabajando en esa infraestructura y necesita ser una infraestructura grande para poder solucionar. En nuestro caso, solo para ponerles un ejemplo, nosotros hacemos plásticos biodegradables para la industria agrícola, para cultivos de fresa, para cultivos de piña, donde el plástico va en la tierra, ahí se siembran las frutas, y cuando dan cosecha, el plástico ya ha ido desapareciendo y se ha reincorporado en la tierra. Eso es ofrecerle a ese plástico biodegradable un cierre de ciclo en su entorno natural. Pero si yo empiezo a fabricar un montón de envases y empaques
con material biodegradable, pero además no le digo al ciudadano en qué caneca lo tiene que depositar, porque eso en la blanca no puede ir, nos daña la cadena tradicional de reciclaje, pero tampoco quisiéramos que fuera en la negra, relleno sanitario, pero no sabemos si en la verde lo podemos echar para que los residuos orgánicos que se están tratando, no sé de qué manera en nuestro país, ahí puedan ir los biodegradables. Entonces, también educamos al ciudadano y al ciudadano corporativo, porque nosotros trabajamos con las empresas, entonces educamos a este ciudadano corporativo en estas decisiones que ya vamos a ver cómo se toman. Y educamos a la ciudadanía, y nuestro sueño en la industria es que así como todos los productos tienen una tabla nutricional, y esta mañana estábamos en un evento con el Ministerio de Ambiente y yo escribí eso. El sueño de la industria es que podamos tener una tabla así tipo tabla nutricional donde nos cuenten qué tipo de empaque es. Hoy en día es muy común que la gente le dé la vuelta al empaque y mire cuántas calorías, cuánta grasa, cuánto sodio, cuánto azúcar. Queremos que ese ejercicio del ciudadano también sea frente al empaque que está consumiendo, que yo le pueda dar la vuelta al empaque y pueda decir, esto es un empaque de polietileno, o esto es un empaque de X tipo de material, o este empaque está hecho con material recuperado, o este empaque está contribuyendo a X compromiso ambiental o social. Esa tabla nutricional de aspectos sociales, ambientales, debemos empezar a posicionarla en los empaques. Y nosotros desde la industria estamos trabajando en eso. En primer lugar, lo que ven a mano izquierda son los triángulos de identificación de las resinas. Para el ciudadano del común de pronto es confuso o no entiende qué significa el 1, el 2, el 3, el 4, pero para el reciclador de oficio sí es muy importante cuando él recoge el material saber qué tipo de número es, porque él compacta y separa sus materiales de acuerdo a los tipos de plástico. Entonces, estamos educando al consumidor en eso. Estamos educando, y ese sello que ustedes ven abajo es un sello que nosotros en la empresa hemos utilizado con algunos de nuestros clientes. Los clientes en alianza con nosotros van identificando oportunidades para reducir cantidad de plástico, para a través del ecodiseño y un montón de tecnologías, mejorar los empaques y poder declararlo en el empaque. Que el consumidor diga, este empaque tiene 10% menos de plástico que el que yo consumía antes hace un año. Buenísimo, y eso se traduce en 11% menos huella de carbono. Yo como ciudadana siento que eso es lo que quiero que el mercado me ofrezca. Opciones en donde yo me sienta haciendo una compra responsable. Y a mano derecha, si tienen por ahí sus celulares, los invito a que escaneen ese código QR. Es un proyecto súper bonito que venimos adelantando con Acoplásticos y con el Instituto del Plástico, y es en el sello de ecodiseño. Queremos que los empaques plásticos tengan este sello en donde le digo al consumidor qué tan aprovechable es ese material. En este caso es un material con categoría AA, la máxima es AAA, entonces es un material que es aprovechable, que tiene todavía oportunidades de mejora, pero que es aprovechable y que lo tengo que depositar ¿en dónde? En la caneca blanca. Entonces estamos educando al consumidor en eso, en diferentes escenarios, como lo estoy haciendo yo, por ejemplo, hoy aquí con ustedes. El segundo tema en el que estamos trabajando es en tomar decisiones correctas. Esta imagen me la robé del Ministerio de Ambiente. Ellos están también trabajando con nosotros, con la industria fuertemente, y entonces ellos proponen y sugieren trabajar en estas R's, manufacturar, reducir, reciclar, recuperar, repensar, un montón de R's que van saliendo, pero uno desde la industria se pone a pensar y dice, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿O yo por dónde empiezo? ¿O esto cómo se lo traslado al que está después de mí en la cadena? Y esta es la manera como nosotros trabajamos en la industria. Esto que les estoy mostrando es un resultado. Hay una herramienta muy importante en el ecodiseño que se llama el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida, para no ser muy técnica, es como yo cojo un material, le doy un comienzo y le doy un fin y analizo todos los impactos que en ese alcance tiene la producción, la fabricación, el transporte, todo de ese empaque. Porque no es solamente la fase final de que yo lo consumo, lo utilizo y lo dispongo, es cuál fue el impacto que tuvo la fabricación de ese empaque desde la extracción de las materias primas, imagínense. Entonces hicimos un ejercicio muy interesante en la empresa. Estas bandejas para fruta o para ensaladas, ustedes me imagino que las identifican, están hechas de PET. PET
es uno de los tipos de plástico y es, como digo yo, el hijo favorito de la familia de los PETs, de los plásticos. El PET es el hijo favorito, el PET es el que más se recicla en el país, el PET es el que más posibilidades de reciclar tiene, el PET es el que se puede volver de botella a botella, el PET es el que la gente en la cabeza sabe que la botella va a la bolsa blanca, o sea, es el hijo perfecto. Estas bandejas están hechas de PET. Y tuvimos un cliente, entonces nos dijo, oiga, es que yo quisiera empezar a hacer esas bandejas con un material de fuente renovable. Recuerden que estábamos hablando de los biodegradables y todo esto, hay plásticos que vienen de fuente renovable. Bueno, el PLA es uno de esos tipos de materiales. Entonces le dijimos, claro, hagamos el análisis. Nosotros en la empresa tenemos una tecnología con el uso de nitrógeno que nos permite reducir un poquito los espesores del material. Entonces le dijimos al cliente, claro, hagamos el ejercicio, ensayemos y comparemos la bandeja con 100% PET virgen, la bandeja hecha con PET recuperado, la bandeja hecha con PET recuperado pero aplicándole nuestra tecnología y la bandeja hecha con PLA, con este material que usted quiere incorporar. Y aquí tenemos los resultados porque el análisis de ciclo de vida nos mide impacto en consumo de energía, en cambio climático y en consumo de agua. Fíjense, barra roja en las primeras dos gráficas y en la última gráfica está chiquitica, está verde oscura. Esa es la bandeja hecha con 100% material virgen. Un consumo importante de energía, un consumo importante de cambio de gases de efecto invernadero y un consumo moderado en agua. Vayámonos a ver la bandeja hecha con PET recuperado, que es la segunda barra, la verde oscura. Disminuye en consumo de energía un importante número, disminuye en cambio climático y también disminuye un poco en agua. Lo mismo que la que está hecha con PET recuperado, pero tiene aplicada la tecnología. Disminuye considerablemente frente al original, que es el de 100% virgen. Ahora miren la opción que el cliente quería, el PLA. En consumo de energía se reduce a 1,38. En cambio climático, frente al PET virgen, no hay mucha variación. Y miren cómo aumenta el consumo de agua de una bandeja hecha o en PET virgen o en recuperado o con nuestra tecnología versus la que quiere usar el cliente. Entonces le entregamos estos resultados al cliente y le decimos, ¿usted qué quiere hacer? O sea, evaluemos, aquí no se trata solamente de mirar la etapa final, aquí se trata de mirar todos los aspectos. Entonces el cliente dice, uy, son unos números enormes en consumo de agua, un recurso que es absolutamente limitado y que yo para qué me voy a arriesgar en ese sentido a utilizar un agua que realmente no necesito. Más bien pensemos en alternativas en donde los impactos no sean tan drásticos de cambiar de una versión a otra. Y además, cuando yo haga ese cambio, pues yo le comunico al consumidor y le cuento y le digo, oiga, usted sabía que antes se hacía esto y consumíamos tanto y ahora estamos reduciendo en tanto. Entonces la toma de decisiones desde el sector de la industria es absolutamente regida por datos, por números, por cifras, por estudios, por pruebas de laboratorio, por un montón de cosas que nos llevan en el día a día a explorar en este mundo de los empaques. Y en esta toma de decisiones, en esa misma línea, así como tenemos al cliente que quiere hacer un empaque con un PLA, pues también tenemos clientes que empiezan a decir, ¿sabe qué? Yo como que me voy a pasar al papel en esta alternativa. Si pensamos en que el papel pudiera solucionar muchas de las aplicaciones que hoy ofrece el plástico, esta sería la situación con la que nos enfrentaríamos en unos años. De pronto no tan cercanos, pero sí a nuestros hijos les tocaría un mundo deforestado, unos bosques un poco consumidos en exceso porque migramos de pasar de una fuente que viene del petróleo, que no se imaginen que es el mayor consumidor de petróleo, la fabricación de plásticos no es el mayor consumidor de petróleo, pero viene de esta fuente y nos pasamos a una fuente renovable como es el papel, nos encontramos con esta situación, con unos pulmones un poquito acabados. Entonces, también con estos estudios de análisis de ciclo de vida hemos hecho comparaciones y nos hemos dado cuenta que definitivamente pasarnos al papel no siempre es la mejor opción. Pasarnos al vidrio, wow, esos estudios sí que muestran el impacto en cambio climático. El consumo de vidrio, como es mucho más pesado que el plástico, pues genera muchos gases de efecto invernadero en su fabricación, en el transporte, en toda la cadena logística. Entonces,
De pronto ahorita no lo vemos, pero sí en unos años, y es difícil percibir el cambio climático porque no es algo que nos duela ahorita, pero estos estudios y estas herramientas nos permiten a nosotros poder visualizar y tomar decisiones correctas. Y finalmente quiero contarles que también en la industria tomamos decisiones, entonces tomamos decisiones desde el ecodiseño, tomamos decisiones frente a alternativas de empaque y tomamos decisiones para solucionar problemáticas. Y la economía circular es posible en nuestro país gracias a, por ejemplo, iniciativas como la del Grupo Plastilene, que pone a disposición del país una planta postconsumo para transformar 10.000 toneladas de plástico al año. Si yo como ciudadano hago bien la tarea, mi reciclador recoge ese material y lo separa y está bien etiquetado y sabe qué número es, me va a entregar en esta planta todo el material que recoja y yo lo que voy a hacer es que lo voy a convertir en nueva materia prima que me va a reducir el consumo de materias primas originales y me va a servir para fabricar nuevos productos y nuevos empaques de plástico. Eso es economía circular pura y dura. Y aquí les traigo resultados, porque no es solamente decir cómo es que sucede esa magia, ya adentro se convierten en pellets. Sí, se convierten en pellets y con esos pellets podemos hacer empaques como el que ustedes ven ahí de familia, un empaque de papel higiénico, podemos hacer empaques como el de pequeñín, podemos hacer este termoencogible que es el plástico que envuelve varias unidades de botellas, podemos hacer bolsas para diferentes usos y cuando en el mundo de los empaques ese pellet no es muy funcional o no es suficientemente funcional, podemos hacer otro tipo de productos como son lavamanos, cores, estivas e incluso ser incorporados en material de construcción. Y hoy estaba viendo una noticia que se aliaron unas grandes e importantes empresas en nuestro país para construir una vía que conduce a La Guajira y esta vía va a tener plástico recuperado ahí incorporado. Entonces, estas son acciones reales, puntuales de la industria. Aquí me parece importante mencionarles que la economía circular en su teoría lo que dice es que cuando un empaque, cuando un producto está pensado desde el comienzo para ser incorporado nuevamente en la economía circular, tiene un mayor valor que cuando no está pensado para eso y yo en el camino me lo encuentro, lo saco del relleno o evito que llegue al relleno y lo convierto en otro producto. Eso también es economía circular, pero la que mayor valor le da en el mundo de los empaques, por ejemplo, es que yo pueda nacer empaque, morir como empaque y volver a reencarnar en un empaque. Esa es la economía circular pura y dura. Y el tercer punto, ya para ir cerrando, es el que les mencionaba, que nos gusta que nos regulen y no nos prohíban. ¿Y por qué nos gusta que no nos prohíban? Porque es que la prohibición ya vimos que no es la solución. Si yo prohíbo una cosa, voy a aumentar el problema, lo voy a trasladar a otro material. Y ya lo vimos cuando hablábamos del reemplazo del papel o del vidrio. Y aquí les quise traer algunos ejemplos. Bolsas de plástico prohibidas en California. Esto déjenme ver a ver si se alcanza a ver la fecha. Esto es 2014. California aprueba la prohibición de bolsas de plástico. ¡Pum! Llega el COVID y empieza toda esta angustia de querer protegernos y de querer estar a salvo frente al virus. Mayo de 2020, California suspende la prohibición de bolsas plásticas. Entonces, aquí no se trata de tomar decisiones en el camino de la prohibición solamente por acabar con algo. Es muy importante que en los parques naturales de nuestro país se prohíba la generación de desperdicios en los parques. Más allá de la prohibición de plásticos de un solo uso que ingresan al parque, que eso pues ya es un hecho, y para nosotros es como absurdo que se prohíba que entremos una botella de plástico, pero si yo entro con una botella de agua hecha en vidrio y la dejo allá en el parque, y hace un calor tremendo, puedo generar un incendio por dejar ese vidrio ahí, pero nadie me está regulando como ciudadano que yo no deje los residuos en ese lugar. Entonces, abajo también les puse otro ejemplo, bolsas de plástico biodegradables intactas después de 3 años en tierra y en mar. Es que así sea biodegradable, la bolsa no tiene por qué terminar en el mar, ni en un humedal. La responsabilidad como ciudadanos es bien importante, ¿no? Entonces nos gusta que nos regulen, más no que nos prohíban. Y además porque si nos regulan, esta gente puede tener una vida más digna, un trabajo mejor remunerado,
si nos regulan. ¿A quiénes? A todos. Nos tienen que regular a la industria, al que utiliza los empaques, al que los pone en las góndolas, al que los consume, que somos nosotros los ciudadanos, al reciclador. El que no haga bien la tarea tiene que tener su multa, pero queremos que nos regulen a todos los actores. Esta es una foto real, la que ven en la parte más arriba es Marce la recicladora, la youtuber, y la que ven a mano derecha es Marce, la verdadera Marce recicladora de Tocancipá, la representante legal de la Asociación de Recicladores de Tocancipá. No se imaginan lo importante que fue conectarlas a ellas dos para que se conocieran mutuamente en ese mundo. Entonces estamos convencidos que la regulación es el camino, y la regulación frente a lo que ya está sucediendo. Hay una norma de responsabilidad extendida del productor, estamos trabajando cada vez más con ministerio. Yo no sé si es porque estoy cada vez más metida en estos temas, pero yo siento que la relación gobierno, empresarios, ciudadanos está cada vez como más conectada y alineada con el propósito final, que es proteger y cuidar el poquito planeta que nos queda. Y aquí les quise traer esta pregunta: ¿quién tiene la culpa frente a un asesinato que se da con un cuchillo? ¿El que se inventó los cuchillos? ¿El que vendió los cuchillos? ¿El que fabricó los cuchillos? ¿O el asesino? Es el mismo caso de nuestros residuos. ¿Quién tiene la culpa de que las playas terminen así en esa primera fotografía? El que fabricó todas esas botellas, ahí veo también cajas de Tetra, en la foto de abajo hay una lata, en la de al lado hay una botella, el de la tortuga. ¿Quién es el culpable? ¿El que fabricó esos materiales con un propósito que no era asesinar especies, o el que los usa y no se preocupa por lo que está haciendo con ese material y lo deja ahí como si por arte de magia se desapareciera? Entonces, ¿qué vamos a comenzar a hacer hoy? Después de esta charla, ¿qué les queda en su cabeza? Yo quiero que se vayan de aquí, terminen esta semana y comiencen el fin de semana preocupándose más, si es que antes ya no lo hacían, por tener un consumo responsable. No solamente frente a lo que decimos es que tenemos que ser responsables, sino frente a lo que hacemos. Entonces, ¿qué tipo de productos estoy seleccionando yo? ¿Qué tipo y qué cantidad de productos? El consumo desaforado ya pasó de moda, eso ya, ¿cómo se llamaba? Consumidor, comprador compulsivo, eso ya no está tan chévere. No tenemos que comprar y comprar y comprar y comprar, y de repente, ¿qué estamos haciendo con todo lo que estamos comprando? Entonces, primero, un consumo responsable. Segundo, una disposición responsable. Entonces, cada vez que utilicemos cualquier producto que venga empacado, en el material que venga empacado, yo me voy a preocupar por preguntarme si eso va en la bolsa blanca. Y seguramente irá en la bolsa blanca. Lo tengo que hacer bien, limpio y seco. Como dice Marce, limpio, seco y sin cuncho. Ese material, para que no contamine lo demás, debe estar limpio y seco. ¿En dónde? En bolsa blanca. Y 3, entrega responsable. Entonces, el mito de que hay, que es que el camión pasa y se lleva todo, pues yo con mi bolsita blanca voy a esperar y me voy a preocupar por conocer al reciclador que pasa por mi zona y a saber qué días y en qué horarios pasa, para que yo mismo le pueda entregar la bolsa blanca a ese reciclador y le diga: tome, aquí está. Es como si le estuviera pagando en plata, porque él con eso después lo vende y es lo que le da para comer. Y aquí les hago la invitación, no para el plástico. Hoy, por supuesto, pues vengo en representación de una empresa que fabrica productos de plástico y estoy en el sector plástico, pero aquí la invitación es a todos los materiales. Seamos consumidores responsables de todo lo que está a nuestro alcance, dispongamos adecuadamente todos los materiales y entreguemos responsablemente todos los materiales a nuestros recicladores de oficio. Y con eso termino. Les abro el espacio para que conversemos. Si hay preguntas, aquí está mi correo, está mi celular, por si tienen alguna cosa que me quieran preguntar después. Y en este momento, si hay algunas preguntas que yo no pueda contestar, me comprometo a averiguar la respuesta y a dárselas lo más pronto posible. Y mil gracias nuevamente por estar aquí en este viernes un poquito oscuro en Bogotá, pero bueno, yo feliz de acompañarlos. Muchas gracias, Luisa, nuevamente por aceptar esta invitación. Tenemos varias preguntas en el chat, también tenemos manitos levantadas. Te voy a empezar a leer algunas del chat. Nos dice Shirley Fonseca: en el tema de los tipos de plásticos, hay materiales que algunos gestores no los reciben por estar sucios o por el tipo de material. Por ejemplo, el icopor. ¿Nos pueden dar más información
sobre este aspecto? Bien, aquí la respuesta, a ver, creo que de tener la presentación, ya, ahora sí. Aquí la respuesta es muy práctica. Acércate al reciclador de oficio. Si él ya te dijo, no, yo no le recibo esto, te lo dices porque no tiene a quién vendérselo. Entonces, lo que nosotros buscamos desde la industria es conectar y dar esas oportunidades. En Acoplásticos tenemos una herramienta que se llama el directorio, Gaby me corriges, el directorio de transformadores o algo así, que fácilmente puede uno encontrar allí empresas que se dediquen a la compra de estos materiales postconsumo para su transformación. Sucede con el Icopor, sucede con otros materiales también, pero pues nosotros estamos hablando pues en la industria del plástico. Entonces, la recomendación es, seguramente si el reciclador no te lo recibes porque no tiene cómo comercializarlo, y ahí también como ciudadanos podemos brindar una mano. Muchos de ellos están en un sector muy informal, apenas se están organizando en cooperativas, entonces sí les podemos brindar la mano, averiguándoles quién les puede o conectándolos de alguna manera con las empresas que compramos estos residuos, pues él va a empezar a recoger el material porque ya tiene a quién comercializárselo. Esa es la tarea que hay que hacer. Carolina Montoya, ¿en Colombia hay algún porcentaje de recuperación de energía? No tengo la respuesta, no sé en qué porcentaje nuestros residuos plásticos se van para una transformación y recuperación energética, pero lo puedo averiguar y si, Carolina, si me escribes, yo me comprometo a conseguirte la información de qué porcentaje de los residuos plásticos se convierten en recuperación energética. Bueno, también Carolina, están analizando, bueno, en el tema cuando estabas hablando de las bandejas, se está analizando solo una bandeja. Para el uso del impacto del material de manera masiva, los impactos también aumentan. Los materiales se deben usar de acuerdo al ciclo al que pertenecen, ciclo técnico o ciclo biológico. No entendí la pregunta, pero a ver si logro resolverla según lo que me estás contando. Por supuesto, el análisis se hace con una unidad funcional. La herramienta del análisis de ciclo de vida nos permite analizar una unidad funcional y uno puede analizar la unidad funcional. En este caso fue una bandeja, pero nosotros dentro del sistema podemos poner la unidad funcional que queramos. Entonces podemos poner 100 metros cuadrados de la lámina de la lámina de PET con la que se hace, y seguramente los resultados nos van a mostrar en la misma proporción el consumo de los materiales, porque recuerden que aquí no solamente estamos teniendo en cuenta la fabricación per se de la bandeja, sino la extracción de materias primas, el uso de energía, de transporte, del traslado hasta la fabricación, cuánta energía, cuánta agua consumo durante la fabricación, el transporte hasta el comercializador hasta la venta y el usuario final en su disposición final. Entonces, así acá utilicemos unidades funcionales diferentes, pues la operación matemática nos va a dar los mismos resultados en términos de porcentaje. Yo quería aclarar ahí la pregunta que te hice y es, sí, o sea, yo entiendo que la unidad funcional aplica para todo, pero digamos que cuando hablamos de economía circular, digamos que se está enfocando mucho en que trabajemos ciclos biológicos con materiales biológicos y trabajemos ciclos técnicos con materiales técnicos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los alimentos, donde el problema es que ya son materiales biológicos, o sea, lo ideal es que vuelvan a la naturaleza y pues sean absorbidos por la naturaleza, ¿sí? Pero el problema ¿cuál es? Pues que estamos haciendo, por ejemplo, empaques de PET, sean reciclados o no, que se están mezclando igual con los materiales de alimentos, que es del ciclo biológico. Entonces ahí es donde viene el choque de flujos en esos ciclos, porque ni se puede aprovechar bien el material reciclado posterior al consumo, pues que igual es de un solo uso, ni se puede aprovechar bien el material biodegradable residuo del alimento o bueno, el contacto que haya tenido. Entonces hacia allá iba mi pregunta, o sea que digamos si se hacen materiales biodegradables,
Posiblemente si se cierra el ciclo, porque igual si, lo que tú decías, si se entierran y no se hace nada con el material biodegradable, no estamos haciendo nada. Pero entonces es como tener clara esa visión pues del ciclo en el que uno se está involucrando para hallar soluciones coherentes con el tipo de ciclo, que cierren el ciclo, sea técnico o biológico, pero pues que en el caso, por ejemplo, de empaques pues de frutas o posiblemente no debiéramos de usar empaques de un solo uso, sino que sean reusables. Hacia allá va como la idea de, se produce masivamente, pues igual van a haber también más impactos, sea de material biodegradable o de PET, pero pues el tema también está es como en ese consumo masivo. Yo ahorita estoy tratando, por ejemplo, de cambiar mis hábitos de consumo y pues afortunadamente no vivo en una ciudad, sino en un pueblito, La Calera, y puedo comprar mis verduras en una huerta orgánica. Entonces yo llevo mi maletica, las traigo y no necesito empaques. Entonces ese tipo de cambios es los que necesitamos también entender. O sea que si yo voy a comprar algo que pues no necesita empaque, pues no lo compre. Mire otras opciones, investigue otras opciones. Entonces ese es a lo que quería llegar con la pregunta. Gracias, Carolina. Ahora sí, me queda muy claro. Tienes toda la razón y ahí voy a precisar o a complementar un par de cositas rápidamente. Tenemos que tener claro el cierre de ciclo de ese residuo de fruta que contenía mi empaque y el cierre de ciclo del producto que contenía mi empaque. Y ahí es donde la educación del consumidor es muy importante, porque yo no puedo decirle échelo en la misma porque el cierre de ciclo no se me va a dar, porque son dos cosas diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, esas pequeñas acciones, en la medida en la que podamos hacerlas, hay que hacerlas. Eso contribuye y eso es lo que la invitación que les hacía de consumo responsable. Carolina puede, en donde vive, ir con su bolsa y hacer su mercado al granel y en una huerta, lo puede hacer. Aquí lo importante que tengamos en mente es que no todos, y en un país como el nuestro, no todos podemos hacer eso en municipios tan alejados donde a veces ni siquiera ha estado ahí. La única opción de que los alimentos lleguen a esta gente es empacados, ¿sí? Y probablemente en ese lugar en donde en algunas ocasiones podemos ir a comprar los alimentos sin bolsa plástica, para que esos alimentos hayan llegado ahí, probablemente durante la logística han tenido que tener unos empaques y un embalaje y ese tipo de cosas. La economía circular, nosotros desde la industria la estamos trabajando en todas las esferas, con el consumidor, en el empaque que nos llega a la casa o que disponemos en la casa. Estamos trabajando con las grandes superficies, porque como les digo, en materia de logística y embalaje se genera un montón de residuos también en ese sentido. Y de manera industrial, nosotros entre las mismas industrias estamos fomentando la reutilización, por ejemplo, de las estivas o de los mismos cores donde vienen los rollos de las películas. Estamos trabajando en todas las R's, en todos los aspectos, pero tienes toda la razón, las pequeñas iniciativas que cada uno, en la medida de lo posible, podamos hacer, hay que hacerlas. No sin aclarar que no está tan bien cuando juzgamos al otro que no lo puede hacer, cuando el que en Jamundí o en el Cabo de la Vela o en poblaciones muy lejanas no tiene otra opción que comprar la fruta empacada o que comprar el agua embotellada, pues no hay que juzgar, solamente necesitamos llegar hasta allá, hasta esos lugares más lejanos, a enseñar un poquito sobre este tema de los residuos. Gracias, Carolina. Gracias, Gracias Luisa. a ti. Bueno, la señora Dora Cannon quedó con la duda de qué decisión tomó el cliente, si continuó con el plástico tradicional por no consumir más agua. Y bueno, también nos dice que si entonces desde Plastiline, el PET virgen es el menos contaminante. Plastilene. Plastilene. Okay. Gracias. ¿Qué hizo el cliente? El cliente se retractó de la propuesta que quería, que era utilizar el biodegradable, y está explorando la posibilidad de trabajar las bandejas con PET recuperado. Entonces estamos haciendo un trabajo, además, no solamente desde el ecodiseño, pues en el cambio de esta bandeja, sino estamos haciendo un trabajo bien interesante con los recicladores,
que van a sus centros de acopio y que recogen este material. Les estamos haciendo como una capacitación para decirles, esta bandeja también la pueden recuperar porque también se puede transformar, pero el cliente desistió de la opción que consumía más agua. Y la otra pregunta, perdóname, ¿la olvidé? Ya te digo. Entonces lo que dicen ustedes como Plastilene es, ¿el PET virgen es el menos contaminante? No. El PET virgen tiene unos impactos y si lo viéramos en las gráficas nuevamente, el PET recuperado tiene unos menores impactos en energía, en huella de carbono y en consumo de agua. Nosotros estamos trabajándole fuertemente a la reincorporación de materia prima recuperada en todos nuestros empaques, no solo en los de PET, nosotros hacemos unos empaques de PET, pero nuestro fuerte son los empaques de alimentos, arroz, frijoles, pasta, el empaque del papel higiénico, de las toallas de cocina, todos estos empaques que se llaman flexibles, ese es nuestro fuerte y estamos trabajando en muchos proyectos que ya tenemos avanzado de utilizar material recuperado en la fabricación de esos empaques flexibles. Bueno, Sebastián Zárate, tienes la manito alzada. Bueno, buenas tardes para todos. Luisa, muchas gracias por tu espacio, bastante interactivo, bastante productivo. Me queda algo muy importante y es que casi al cierre indicas de que el carro recolector de los residuos llega y se lleva los elementos. En efecto, ese es el trabajo de las empresas de aseo y eso es algo que para muchas personas de repente es algo que todavía genera mucha inquietud. Es básicamente, bueno, pero es que yo separo mis residuos y llega el carro se los lleva. En efecto. Me parece muy importante lo que mencionas del papel como tal de los ciudadanos, de las comunidades, de los conjuntos, de las unidades residenciales en empezar a interactuar un poco más con estos grupos. Si bien ya hay una decisión política a través de este nuevo decreto 596 del 2016 con el cual se establece con un poco más de estructura el tema del aprovechamiento y todo el andamiaje logístico de los recicladores de oficio, es muy importante que las comunidades empiecen a hacer una mayor interacción con estos grupos que naturalmente ya tienen más fortaleza como estructura organizacional. Ahora, también es mucho más conveniente para las empresas o entidades que gusten interactuar con ellos, que gusten vincularlos a sus actividades de esquema de responsabilidad social empresarial, porque pues para nadie es un secreto que es más fácil ubicar a un grupo de personas organizado que a personas de al detal, de individual. Entonces creo que eso es algo muy importante lo que mencionas. Quería compartirte un poco, nosotros como empresa tuvimos la maravillosa oportunidad de interactuar con varias entidades de recicladores, poderles apoyar en su proceso de estructuración y naturalmente pues también respetar sus espacios dentro del esquema de aprovechamiento, porque sin lugar a dudas es una población que también hace parte de ese esquema de la gestión de los residuos y que ha estado mucho tiempo en el anonimato y que a través de todas estas acciones afirmativas, acciones políticas y demás, ya empiezan a ser más visibles y empiezan a jugar un rol más importante en la sociedad y en la cadena de suministro y de proceso de la gestión de los residuos. Entonces, quería como compartirte un poco esa experiencia que tenemos como empresa y que súper clave ese mensaje para la comunidad de que hay que ponerse un poco más la camiseta 10, de ponerse a vincularse un poco más en contacto con esas comunidades y grupos de interés. Gracias. Gracias, Sebastián. Felicitaciones por lo que están haciendo. Tienes toda la razón y yo agregaría también para contarles que desde la industria, no solo de la industria plástica en general, la industria manufacturera, estamos trabajando y todo el tiempo conversando con el ministerio para modificar todas estas tarifas de los servicios públicos de aseo. No sé si ustedes sepan, pero pues al camión de la basura le pagan es por lo que va y deposita en el relleno sanitario. Entonces, pues a ellos realmente les tiene sin cuidado si esa bolsita que dejamos al lado de la negra, que era blanca, era para el reciclador, pues ellos se la llevan porque ellos les pagan por tonelada de lo que depositan allá. Y estamos trabajando, haciendo ese lobby, esa conversación, porque eso debe cambiar. Realmente deberíamos estar pagando por lo que no se llevan, ¿no? O sea, allá el camión que deposita tiene que decirle, oiga, usted hizo muy bien la tarea de traerme poquito, no llevar por llevar y que le paguen por la cantidad de toneladas que deposita en el relleno sanitario. Es un trabajo que estamos haciendo, pero
Pero felicitaciones, Sebastián, por el trabajo con los recicladores. Es una población que necesita mucho de nuestro apoyo como ciudadanos y de todos los actores de la cadena. Gracias, Luisa. Ingeniera Lilibet. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luisa. Bueno, mi nombre es Lilibet Aguirre, soy la directora de responsabilidad social de la empresa Interaseo, que es uno de los aliados junto con Acoplástico, que estamos organizando esta escuela de economía circular. Nosotros somos una empresa prestadora del servicio público de aseo. Digamos que por mucho tiempo hemos sido como señalados o hemos recibido esos señalamientos porque nos llevamos todos los residuos en las rutas de recolección ordinaria, como nosotros le llamamos. Pero es importante que la comunidad y todos los que están conectados sepan que nosotros somos un operador de servicio público de aseo y que existe a nivel municipal o en las ciudades una política de gestión de residuos sólidos que se marca en el PEGIR. El PEGIR establece cuáles son los programas, cuáles son los proyectos, cuáles son los lineamientos para la gestión de los residuos sólidos en el territorio, y esto lo lidera el municipio. Desafortunadamente hay muchos municipios donde no hay una buena articulación en rutas selectivas, donde no hay una buena articulación con organizaciones de recicladores. Entonces todos estos residuos se van a un sitio de disposición final. ¿Qué nos pasa a nosotros como empresa? Nos pasa que en estos momentos, bueno, es algo que es un poco negativo para nosotros porque se ha generado un tema de reciclaje informal y nos dejan puntos críticos en separadores o en lugares donde afean la ciudad. Pero es algo positivo porque se ha incrementado el reciclaje informal y muchos de esos residuos ya se están recuperando. Formal o informalmente se están recuperando. Entonces, esto se lo podemos deber a fenómenos como la migración o toda esta parte de reciclaje de oportunidad asociado a que se acabaron otras fuentes de empleo. Hay muchas cosas que pueden estar asociadas a eso, pero eso está pasando. Nosotros como empresa, digamos que hemos entendido y en algún momento, como lo mencionó Sebastián, apoyamos la formalización de más de 35 organizaciones recicladores de segundo nivel y una de primer nivel. O sea, estuvimos como en ese tema. Hoy en día ellos son empresas de aprovechamiento de residuos. Nosotros en estos momentos tenemos una ruta de recolección selectiva que se las hemos ofrecido pues porque nos las han pedido nuestros usuarios. Nosotros tenemos usuarios no solamente en el sector residencial, sino que la tenemos en sectores comerciales, industriales. Entonces ellos nos han solicitado esta ruta y nosotros le prestamos esa ruta a ellos. En ningún momento de pronto hemos pensado en competir con recicladores, más bien seguimos como en esa línea de respetar esos espacios que nosotros en algún momento les ayudamos a generar. Entonces, digamos que también es una responsabilidad muy grande que tienen todas las personas que están conectadas desde la empresa, desde sus casas, desde su lugar de estudio, tener esa cultura de separación y buscar puntos o el reciclador amigo o la empresa de aseo que tiene ruta selectiva y entregar. Y por último, quisiera agregar que hay ciertos residuos que no están bien valorizados, entonces no representan no son atractivos ni para el reciclador, ni siquiera para la empresa como nosotros, porque no tienen como una salida o la transformación está demasiado lejos, entonces vale más la recolección porque genera mucho volumen y el transporte que el mismo valor del residuo. Entonces eso es algo que yo creo que también vamos por buen camino con todos estos planes de gestión ambiental que están realizando las empresas productoras y que utilizan empaques y envases. Esa era como la intervención que quería realizar. Muchas gracias. Gracias a ti, Lilibet. Sin duda son un actor muy importante. Nosotros hemos sabido de la presencia de ustedes en tantas cosas que con Acoplástico se han hecho y pues es clarísimo que el rol de ustedes es hacer que las ciudades y los municipios estén limpios. Por supuesto, si llegan y no ha pasado el reciclador, pues a ver, es sencillo pensar que, ay no, lo voy a dejar ahí por si pasa el reciclador porque eso se nos puede volver un problema de salud pública. Entonces lo que como ciudadanos tenemos que hacer, y en muchos lugares pasa, es que el reciclador pasa antes del horario o en días diferentes a que pasa el servicio público de aseo, precisamente para que definitivamente lo que saquemos al servicio público de aseo sea lo que ya el reciclador ya no se llevó.
Muchas gracias, Lilibet, muchas gracias por tu participación. William. William, ¿tienes la manito levantada? Bueno, está Sandra Liliana. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, Sandra. Mire, mi nombre es Sandra Liliana Mayorga. Yo tengo la fortuna de trabajar desde un instituto de investigación. Trabajo con el INVIMAR, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Y tanto de forma laboral como personal, pues soy una enamorada del tema 1 de residuos sólidos, 2 de economía circular. En este momento, nosotros como instituto, pues estamos trabajando un proyecto con Naciones Unidas sobre revisar, pues, como todo el dato de la cadena de valor del plástico, ver desde lo que pasa desde que se genera hasta, pues, todos sus procesos de esa cadena de valor, que desafortunadamente todavía podemos hablar de cadena de valor más que un círculo de economía circular. Y lo estamos trabajando a nivel Colombia y específicamente en 2 ciudades de la costa, Cartagena y Barranquilla. Y la idea es poder revisar cómo están esos datos y cómo se da ese proceso en toda la cadena y cuánto llega al mar y qué es lo que se encuentra en los mares y playas. Y nosotros, pues más allá de ello, de hablar de los datos y demás, nos hemos encontrado con situaciones porque este proyecto busca enfocar posteriormente acciones relacionadas con economía circular, que es lo que nos convoca acá. Nos hemos dado cuenta que hay muchos datos en Colombia, pero nos falta articulación, uno de los datos, y falta articulación de montones de acciones que hay. Y las comparaciones son odiosas, pero nosotros también estamos trabajando con Jamaica y con Panamá, este mismo ejercicio, y vemos que Colombia ha avanzado un montón de cosas. Tenemos muchas iniciativas, hay muchos actores involucrados, pero desafortunadamente todavía estamos en el tema de desarticulación de estos actores. Estamos haciendo cosas muy bonitas en Colombia, pero todavía existe desarticulación. Tenemos una normatividad, una buena base normativa y tenemos unos muy buenos ideales y avances que nos han permitido salir adelante, pero nos falta todavía articularnos y muchas veces en el tema de datos todavía hay por ahí unos datos perdidos. Acoplásticos ha avanzado una cosa maravillosa en la recolección de datos, pero todavía nos hace falta un poco desmenuzar varios datos, como que en el momento, por ejemplo, cuando llegan a los rellenos sanitarios o se pierde información, por ejemplo, de cuánto plástico llega. Sabemos que, como lo hemos dicho antes, el plástico, pues no todo es desafortunadamente recuperado en el momento, sino que llega a los rellenos sanitarios y ahí se nos perdió la caracterización. Sabemos que hay de alta densidad y baja densidad y ahí se perdió. Y entonces hemos tenido problemas con esa desarticulación. Entonces, iniciativas como esta, lideradas por Acoplásticos, donde hay actores principales y tan buenos como está aquí Plastilene y otras entidades que se han puesto su camiseta de economía circular, se han puesto su camiseta de sostenibilidad, pues eso hace que sea mucho más fácil avanzar. Entonces, pues nada, era más que una pregunta, un comentario sobre estas acciones, sobre lo que hemos visto nosotros como Instituto de Investigación y pues que sería genial poder articularnos y echarnos una charladita después con ustedes y un café con ustedes. Voy a poner pues mis datos ahí en el chat para poder sentarnos a hablar con ustedes sobre esto que encontramos, porque hay mucho por hacer, hay mucho por investigar, por ejemplo, temas de turismo, plástico, no hay información y hay mucho por hacer y mucho por generar. Y en turismo quieren trabajar en el tema. Entonces, pues nada, un gusto estar acá y gracias por estas iniciativas. Gracias a ti, Sandra, por el comentario. Mira, se me puso la piel de gallina y todo con esto, porque a los que nos apasiona este tema, pues oportunidades para trabajar hay un montón. Nosotros que estamos muy en el centro del país, nos encanta aliarnos con quienes están in situ, porque la vida se vive de manera diferente que a través de un computador. Entonces,
cuenta con nosotros para todo lo que podamos pensar y hacer, y aquí todo suma. Esa es una premisa que nos tenemos que llevar, todo suma. Y la segunda es que no hay una verdad absoluta. Aquí hoy estamos hablando de unas herramientas que nos permiten analizar, mirar impactos, mañana sale otra, todos los días estamos explorando y no hay verdades absolutas porque realmente esto no es estático, ¿no? Esto va cambiando y más rápido de lo que creemos. Entonces, siempre a la orden, y gracias por tu intervención, Sandra. Gracias, ahí dejo mis datos en el chat de la reunión, porque nos encantaría echar una conversadita con ustedes. Muchas gracias. William, ¿estás? Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, entonces, es lo siguiente, tengo una idea. Hoy ha sido muy buena la charla, me ha gustado mucho. Y con lo que he escuchado, se me ha ocurrido la siguiente idea. Me parece que es claro que a nivel institucional, digamos, las empresas privadas, eventualmente el gobierno están haciendo lo que pueden con respecto a que la idea de la economía circular se concrete, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta, sí, es que para que efectivamente avancemos, falta enfocarnos como en una pata de la mesa, digamos, esta coja que es el consumidor final, que probablemente no está tan consciente. Es decir, hay una paradoja, digamos, la idea del cambio climático o la idea del cuidado del medio ambiente es una historia o es una temática que está muy difundida en la sociedad, pero yo creo que a nivel de las costumbres individuales, a nivel de la manera en que cada quien asume su responsabilidad con respecto al consumo, parece que no hay mucha, ya sea información, o sí la hay, pero la gente no quiere enterarse, o les da pereza de pronto organizar su basura para que sea en un momento dado fácil de reciclar. Entonces yo tengo es como la siguiente idea, que en los empaques, ¿sí? Ya que ustedes trabajan mucho el tema de los empaques, doña Luisa, se impriman informaciones o se impriman o digamos que se den pautas, ¿sí? Acerca de cómo reciclar o reusar o reutilizar ese empaque del producto que sea, ¿sí? Por ejemplo, digamos que es muy claro que la información sobre el producto, una información en el producto que tenga que ver con su disposición o con su beneficio o su daño, pues se ha utilizado a lo largo de la historia para que el consumidor final se entere. Por ejemplo, el caso de los cigarrillos. En el caso de los cigarrillos está ahí claro que en los mismos empaques se informa acerca del daño que produce fumar y todo eso. Si en los empaques cualquiera, digamos, de Tetra Pak o empaques de cuestiones de consumo, se indican, mire, este empaque se puede, no sé, de acuerdo a la característica del empaque que ustedes sabrán, es más factible reutilizarlo o recuperarlo o reciclarlo o ustedes dirían, o inclusive que ahí se publiquen de pronto en páginas web o accesos o códigos QR en donde la gente tenga acceso a mayor información en internet acerca de cómo hacer un reuso o digamos cómo llevar una idea de la economía circular en los empaques donde están los productos, digamos que haya información al consumidor final, inclusive así sea también de motivación para que la gente sea consciente de que no hay que botar eso en la calle, por ejemplo, o simplemente revolverlo con alimentos orgánicos. Bueno, digamos muchas cosas que podrían ser muy útiles para el consumidor final y que estando en el empaque, ¿sí? De pronto sea más fácil recordar o que la gente tenga conciencia o al menos le crea un cargo de conciencia ahí de que no haga o haga determinadas cosas. Entonces quería dar esa idea acerca de pronto que sea más eficiente el tema de la información al final hacia el consumidor final, que de pronto es donde está fallando. Bien, muchas gracias.
Gracias a ti por tu comentario. Señora Rosa Orozco y finalizamos con el señor Carlos Angulo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa María Orozco. Hago parte de la Asociación de Recuperadores de Talento Quindío. En este hermoso municipio pues estamos haciendo esta gran labor de separar desde la fuente y pues nos ha dado un gran resultado. De verdad que los salentinos tenemos una gran cultura con referente a esto de la separación en la fuente y pues ya estamos organizados legalmente, constituidos y pues tenemos ya lo que tiene que ver con toda una ruta selectiva, ¿cierto? Ahora, pues me gustaría como si nos podían como compartir un poco la información, si tienen a la mano de las empresas que compran como el licor, el Tetra Pak, ya que pues acá en el Quindío no tenemos pues una empresa que nos compre este tipo de materiales y pues es algo que sale bastante y pues nosotros prestamos el servicio de la recolección, pero pues la verdad no sabemos qué hacer con este tipo de material porque pues tampoco nos gustaría que se fuera un relleno sabiendo que de pronto hay alguna empresa que nos pueda brindar ese servicio de nosotros poderles vender este material. Por otra parte, también nos gustaría como saber si de pronto en estas ayudas que ustedes dan, no sé si de pronto tengan alguna empresa o algo que pueda ayudar también al reciclador quindiano, porque pues la verdad es que el Quindío tiene muy buena formación o muy buena iniciativa con esto de capacitar al usuario en reciclar, pero nos están pues dejando como un poco atrás con la parte de ayuda al reciclador, porque pues el ciudadano separa su residuo, pero el reciclador no cuenta con las herramientas y con la infraestructura para poder prestar ese servicio y poder recuperar todo el material que se está generando en los hogares, ya que a pesar de que tenemos una ruta selectiva, a pesar de que recuperamos un aproximado de logramos organizar más de 60 toneladas en el año. Somos una organización de apenas 5 miembros nada más, 7 miembros nada más en este momento, pero pues sí nos vemos bastante corticos y nos vemos bastante corticos en esto, en que las empresas de lo no aprovechable están creando otras empresas de lo aprovechable, o sea que nos están haciendo la competencia y vienen, entran y se están llevando todo nuestro trabajo porque ellos sí tienen la infraestructura que les falta al reciclador, tienen los contactos de las empresas a las cuales les puede vender lo que nosotros no podemos reciclar, como es el licopor y el Tetra Pak, pero a pesar de eso también tienen infraestructura como unas bodegas amplias, maquinaria, tienen camiones en que pueden prestar este tipo de rutas, este tipo de servicios, mientras que el reciclador no contamos sino con carritos de mano, escasamente una camioneta por ahí que anda como jaloneada y pues un centro, una ECA donde pues la verdad es que no cabe la cantidad de residuos que me generan en el municipio. Entonces, no sé si de pronto nos podría como compartir un poquito de ese tipo de información para nosotros poder como crecer y poderle brindar a otras asociaciones que también están con nosotros, poderles brindar este tipo para poder generar más ingresos. Muchas gracias. Gracias a ti por la participación. Yo creo que en este caso, nosotros puntualmente, pues no tenemos plantas cercanas al lugar donde ustedes están ubicados, pero yo sí creo que si nos dejas tus datos en el chat, a través del gremio lo que podemos hacer es identificar qué empresas tienen cercanía y podemos trabajar en algunos de los proyectos. Entonces déjanos los datos, celular y correo y yo creo, Gaby, que podemos ahí hacer un ejercicio para mirar cómo conectar y fortalecer ese trabajo de los recicladores allá en la zona cafetera. Bueno, muchas gracias. Yo quiero comentarle algo a la señora Rosa María.
como ya el tema de aprovechamiento hace parte, es un componente del servicio público de aseo, entonces la señora Rosa María, si su organización aún no está registrada ante el SUI como una empresa de aprovechamiento, yo creo que es importante que usted haga esa gestión, porque vía tarifa ustedes tienen derecho a unos recursos. Cuando el número de suscriptores de su territorio supera los 5.000 suscriptores, se aplica esto y ustedes tienen derecho a unos recursos. Entonces es importante mirar esa gestión porque esos recursos son para su propio fortalecimiento. Entonces es importante que se documentarse bien con eso y poder hacer uso o gestionar esta formalización. Sí, señora, nosotros ya estamos registrados ante el SWIFT y ya contamos con este incentivo que nos dan, pero pues la verdad es que como no tenemos pues la infraestructura para recuperar bastante material, el material que estamos recuperando, pues el ingreso, la verdad es que es muy mínimo y nos da como más bien como para la parte de legalización, pues usted sabe que toca que pagar contaduría, entonces hay que pagarle a un contador, hay que pagar los impuestos, porque pues la legalización no solamente llega así, tome y ya, no, hay que cumplir con unos reglamentos y con unas obligaciones, y pues esa entrada que nos da, pues nos da como para cubrir eso y para poder seguir siendo legales ante el Estado. Listo, señora Rosa María. Sí, es importante incrementar las toneladas. Sí, por eso, pues en esos espacios, pues pedimos como la ayuda o la colaboración de todos ustedes, como para poder nosotros incrementar y poder fortalecernos para poder aumentar en esa hermosa labor y para poder incrementar también en ese aprovechamiento. Bueno, el señor Carlos Angulo. Buenas tardes. Así muy rápido, aparte de lo que ya has mencionado, ¿qué dificultades o qué necesidades existe para aplicar la economía circular a los plásticos en Colombia? Y sobre todo que pudieran convertirse en oportunidades para pequeñas y medianas empresas. Y no solamente hablo de asociaciones de recicladores, sino de pequeños transformadores, pequeños empresas de alimentos y hasta emprendimientos. Gracias. Bueno, yo creo que más que dificultades, llamémoslo retos, los grandes retos que tenemos en la industria, por lo menos de los flexibles, de los plásticos flexibles, es poder hacer una economía circular de empaque a empaque. Como les decía yo, que el que nació siendo empaque, muera siendo empaque y reencarne en un empaque. Ese es el gran reto que tenemos y eso trae consigo un montón de temas desde jurídicos, legales, de permisos, de el INVIMA, hay muchas restricciones por ejemplo, de contacto con alimentos. El único material que está autorizado por la FDA para contacto con alimentos siendo recuperado, por ejemplo, es el PET. Entonces queremos avanzar en eso para los otros plásticos porque la tecnología existe, porque hay formas de hacerlo. Entonces esos son los mayores retos en tema de economía circular de los plásticos, el poder, digamos que ya está un poco avanzado en la recolección del material, la transformación del material, pero luego nos estamos quedando cortos en qué hago con esos pellets que yo le pueda dar más valor a ese material, en qué lo puedo reincorporar. Ese es el mayor reto. Por supuesto, no quiero desconocer el reto de lo que implica el abastecimiento de ese postconsumo, entonces hacer la tarea bien con los ciudadanos, con el reciclador, pero creo que la mayor dificultad, habiendo superado todo esto y lo tecnológico, es poder acceder a esa circularidad de que sea empaque a empaque. Gracias. Perfecto, Luisa. Muchas gracias. Hoy nos extendimos un poco. Estuvo muy interactiva la sesión. Te agradecemos por aceptar esta invitación, por compartir todos tus conocimientos, por el espacio, a los asistentes también por el compromiso con estas sesiones. Y bueno, nos vemos entonces en 8 días para el siguiente módulo. Muchas gracias, Luisa. Gracias a ustedes. Espero que se disfruten mucho
esta escuela y que no sea la primera que hagamos. Tienen mis datos y lo que necesiten y crean que les puedo servir, pues ahí estaré. Mil gracias y que tengan un feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias, feliz tarde para todos y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias.